Neuquén Informa. Noticias destacadas. De las 70.000 viviendas que construyó la provincia a lo largo de su historia, 50.000 nunca fueron pagadas. Así lo aseguró el gobernador Rolando Figueroa al anunciar que a través del programa Habita Neuquén se lograrán más de 20.000 soluciones habitacionales durante los próximos 2 años. No puede pasar desapercibido en la provincia del Neuquén la gente que cumplió sus obligaciones de pagar su casa. Nosotros en toda la historia de la provincia se han entregado 70.000 viviendas. 2.500 se cancelaron, alrededor de unas 7.000 se están cancelando, hay gente que está pagando y 50.000 no se han pagado, ni un centavo. Muchas gracias por haber cumplido lo que tenían que hacer. Más información en neuqueninforma.gov.ar. En cada rincón de Neuquén hay una historia que merece ser contada. Estamos en cada barrio, pueblo, región y en la provincia, brindando un espacio a las voces que construyen nuestra realidad. Espacio para todos. Con la mirada y el análisis de Pancho Casado. Lunes a las 21 en 24/7. Donde la realidad tiene su propia voz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Espacio para Todos. Analizar un poquito la situación que se está dando con muchos jóvenes en lo que respecta al consumo adolescente. Esta gran mentira que elegimos no ver. Cada vez que aparece un informe sobre consumo adolescente, el reflejo es automático. Miramos para el lado equivocado. Se habla de drogas, se habla de delitos, se habla de peligros futuros, se construye miedo, se construyen enemigos, pero se esquiva el dato central, el que incomoda de verdad. El alcohol es la sustancia más consumida por los adolescentes. No es marginal, no es ocasional, no es nuevo, es cotidiano, es temprano, es masivo y es legal. La primera borrachera no suele ocurrir en una esquina oscura, ocurre en una fiesta, en una previa, en una casa con adultos cerca, en un boliche que cobra entrada y mira para otro lado, en un comercio que vende sin pedir documentos, y ahí aparece la gran trampa cultural. Cómo el alcohol es legal, dejamos de verlo como droga, lo disfrazamos de costumbre, de rito de paso, de diversión inevitable. Todos lo hicimos. Es parte de crecer. Peor sería otra cosa. Pero no hay nada más inocente que un pibe de 13 o 14 años borracho. El daño no siempre se ve de inmediato, pero está. Accidentes viales que no salen en los discursos oficiales, peleas, violencia, impulsos que no se controlan, abusos que después nadie quiere nombrar, deserción escolar, cuerpos jóvenes aprendiendo a anestesiarse para encajar. Mientras tanto, el Estado aparece tarde y mal, controles esporádicos, campañas tibias, programas que cambian con cada gestión y cuando todo falla, cuando el daño ya está hecho, la respuesta es siempre la misma: castigar, endurecer, como si el problema empezara en el delito y no mucho antes en la botella, porque de esto casi no se habla. El alcohol es un negocio poderoso, genera impuestos, genera ganancias, genera silencios. Nadie discute la publicidad dirigida directamente a jóvenes. Nadie discute los precios accesibles. Nadie discute a fondo a quienes venden sin control y en el medio quedan las familias desbordadas, culpabilizadas, solas, con pibes que crecen en una sociedad
que les exige madurez, pero les ofrece anestesia. El alcohol lidera el consumo adolescente porque lidera la cobardía colectiva. Es más fácil señalar al pibe que al comerciante. Más fácil castigar al débil que regular al fuerte. Más fácil pedir mano dura para asumir responsabilidades, pero mientras sigamos llamando problema juvenil a lo que es un fracaso adulto, no va a cambiar nada. Y después, cuando la tragedia golpea, diremos que fue una sorpresa. Mentira, no fue una sorpresa. Fue desidia, fue negocio y fue silencio. De este tema hoy vamos a hablar con un profesional, con un psiquiatra del Hospital de Plotier. Vamos a ver cuál es el enfoque que le dan y sobre todo cuando les toca atender este tipo de cosas. Ya volvemos con el doctor Mariano Blanco. Ay, milonga de amor. Ay, temblor. Bien, está con nosotros, como lo habíamos adelantado, el doctor Mariano Blanco. El doctor Mariano Blanco es médico psiquiatra del Hospital de Plotier y titular del Centro Norpatagónico de Salud Mental, que está ubicado en el barrio Rincón de Emilio. Doctor Mariano Blanco, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo te va, Pancho? Un gusto. Bien, gracias por venir. No, por favor, un gusto la invitación. Bueno, me imagino que a uno de los dos lugares le debe llegar mucho el Muchísimo. tema que nosotros tocamos en la editorial, que el alcohol lidera el consumo adolescente y no deja de ser un problema esto, ¿no? Exactamente. Problema, en realidad, como todos los de consumo, que son multifactoriales. Sociales, económicos, bueno, todo lo que trae aparejado. También Bueno. el alcohol está por sobre la sustancia, ¿no? Al ser una sustancia permitida dentro del consumo, como el tabaco, obviamente es de libre acceso y de mucho más facilidad de acceso, no es ilegal. Es ilegal en el caso de los menores, obviamente, y ahí es el tema, ¿no?, que vos tocabas en tu editorial y que tiene que ver, obviamente, con eso. Pero es ilegal en el caso de los menores, en el lugar donde le piden documentos a los menores. Exactamente. El delivery no pide pedido ya documentos. no le pide nada. En el boliche, si logran entrar, que generalmente Que entran, generalmente sucede. no le piden nada tampoco y tienen todo a su disposición. Y en el almacén de la esquina tampoco le piden. Tampoco. Pero lo más fácil aquí es el delivery, ¿no? El delivery, la tecnología mal utilizada, porque antes teníamos delivery cuando éramos chicos. En mi época, yo chico, empezó el delivery, que ya salió, te decían. No había forma de seguirlo en la app. Pero la realidad es que sí, hoy el consumo de alcohol es una de las drogas más utilizadas y elementalmente en el joven, donde, bueno, a nivel psíquico produce desinhibición y un montón de cuestiones que llevan al mal manejo de sus conductas después luego. Claro, la previa es el inicio más fuerte, ¿no? La previa hoy por hoy se armó en el inicio como lo más fuerte, ¿por qué? Porque el costo elevado en el lugar de consumo lleva a eso. O sea, ahí empieza a encajar lo económico, lo social, que también tiene que ver con, yo siempre suelo decir una frase que no es cómoda, pero ¿qué estamos criando? Porque también es una cuestión de educación a nivel familia, donde el consumo de alcohol está y forma parte de todo el tiempo de cualquier evento. Uno se encuentra con un amigo y dice, ¿cuándo nos vamos a encontrar a tomar algo? Claro. No a charlar. Claro. El tema es que entre dos adultos que consumen la sustancia como algo recreativo, ¿no es cierto?, como es lo que está pensado en su momento, ¿sí?, medido, justo, lo necesario, disfrutar de esa bebida, no para generar desinhibición y el leitmotiv de la fiesta. ¿Por qué una persona necesita un desinhibidor para poder estar? Es decir, a ver, yo decía recién, ¿quién no se emborrachó la primera vez cuando es adolescente? Hipócrita no hay que ser, eso. Claro, es decir, la verdad que por ahí pasaba la cosa.
Pero el tema es, ¿te podés emborrachar la primera vez? Exacto. O no darte cuenta por el furor de la fiesta, vamos a decirlo, pasó como algo anecdótico que el chico estaba en la fiesta de fin de año en la casa y fue tomando un poquito de cada lado. Claro, Y obviamente se encontró con la sustancia. claro, claro. El punto es el para qué de sí, esa sí, sustancia sí, y cómo llegó esa sustancia ahí. Ahora, doctor, ¿esto de alguna manera necesita empezar con algún tratamiento? ¿Esto necesita? ¿Los padres se acercan a ustedes para decirle, tengo este problema con mi hijo? ¿O los padres ya, una vez que conocen la situación, olvidan todo? Suele llegar a la consulta, obviamente, como una de las cuestiones comórbidas, ¿sí? No inicialmente, es raro el caso que llega puro, mi hijo está consumiendo alcohol. Suele llegar con otro tipo de sustancias o con cambios en la conducta, bueno, y ahí es donde empezamos a analizar el caso y cuál es el origen, ¿no? Si hay un chico con ansiedad social, hay un chico con depresión, si hay un chico con fobias sociales, bueno, cuestiones que vienen a paliar, por ejemplo, el hecho de consumir alcohol. O esto Pelea, violencia. Exacto, y después está la consecuencia. Bueno, pasó también el fin de semana en Balcarce, donde mataron a otro chico. Claro, exactamente. O sea, se llega a extremos porque justamente el alcohol, como yo decía, una droga desinhibitoria, no regula, nuestro cerebro no puede regular emociones, impulsos, porque justamente tiene que ver con eso. A ver, cuando hablamos de la alcoholemia en la hora de manejar, no hablamos tampoco de la hora del sueño. Son equivalentes la deprivación del sueño y el consumo de alcohol. Pérdida de reflejos significativas ante esos mínimos consumos. Que uno por ahí lo dice, estoy alegre. En realidad, cuando uno dice estoy alegre, ya está borracho. Ya está, listo, ya está Ya está puesto. borracho. Eso hay que entenderlo, o sea, porque también es, por eso digo, es cultural, Pero social. esto no es solamente los niños. No, es todas las personas, todas las personas. El niño Bueno, obviamente los tiene un niños, cerebro los mucho, adolescentes, ¿no? tiene un cerebro mucho más vulnerable. Claro. Pero esto que vos decís, no ser hipócritas, darse cuenta también cuando uno está ejerciendo la paternidad, la maternidad, desde un lugar de un tío, ¿no? Que muchas veces el tío termina siendo el tío piola y cómplice, ¿no? De la primera travesura. Sí, sí, sí. Los amigos, hablar y concientizar a los jóvenes de lo que implica poder divertirse sin el efecto de la sustancia. Porque hay todo, obviamente, un merchandising detrás de la pertenencia y demás, que lo vimos muy fuerte contra el tabaco, pero no contra el alcohol. La publicidad es permanente. Es permanente y es pertenencia, Y algo ahora- que el adolescente busca. Y ahora le suman al alcohol, a la publicidad del alcohol, le suman la publicidad del juego. Exacto. Aunque te digan, si sos menor no podés jugar. Exacto, porque Pero te enseñan a que ingreses sin ningún tipo de problemas, aunque en la escuela no te dejen usar el celular. Estamos en una cosa peor. bueno, ahí hay un tema, por ejemplo, las páginas habilitadas. El año pasado participé de un certamen donde estaba todo el ente del juego y demás. Y justamente todas las páginas oficiales no tenés forma de vulnerarlo. Pero sí, cuando vos te enganchás en las otras páginas, caes en la trampa de que vos podés jugar, ¿no? La suplantación de identidad. Ahora Europa está limitando el uso de redes sociales a menores de 15, 14, depende del lugar. Ay, pero ¿por qué no enseñamos? A ver, Es que se yo empieza estoy- a desparramar el tema, ¿no? Obviamente. aprovecho que está usted. Yo estoy totalmente en contra de prohibir. Hay que educar. Hay que educar. ¿Por qué no enseñamos? Acá se tomó la decisión de un día para otro en la provincia de prohibir el uso del celular en la escuela. Usted se debe acordar, Sí, sí, yo me sí, acuerdo estuve en una cuando reunión apareció la calculadora científica que nos dejaban sacar cuenta y después nos prohibieron la calculadora científica. Enséñennos a usar la Exactamente, calculadora yo creo que existen. ¿Por qué no le enseñamos a los chicos qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Por qué no ponemos una hora todos los días para enseñarles a los chicos? No, por ejemplo, el hecho del celular, que básicamente hoy no es un celular, es una computadora, ¿no es cierto? Que podría ser utilizado para buscar bibliografía, para buscar material, para de hecho usarlo como calculadora. El hecho pasa concretamente por ahí, Pancho, el tema de la educación, de lo que le estamos transmitiendo nosotros a nuestros hijos en la utilización del celular.
lo tenemos hecho un apéndice, obviamente. Depende de la carga del trabajo que uno tenga, obviamente el ejemplo que da. Pero si a la hora de que el chico, yo lo tengo que ir a entretener y le doy el celular como primera Bueno, opción. pero no es a esto a lo que yo me refiero. No, Yo igual me refiero la prohibición es lo más sencillo. Después Claro. luego Es decir, hay en que armar. Europa los chicos de 16 años no van a poder utilizar las redes sociales. ujú, Y si el suplantarían, papá le van da a el suplantar la celular, identidad. si el papá le da el celular y el celular no dice que el chico tenga 16 años, enseñémosle a... Exacto. A lo racional. Claro, si va a la escuela Ujú. y el chico saca el celular para investigar algo, el profesor lo manda a dirección con el celular. Ujú. Pero estamos locos. Ahí está el tema, porque ¿cómo llegó el chico en tal caso con un elemento prohibido de la escuela? Porque lo llevó de la Y casa. bueno, ahí está lo que Porque el chico tal vez le tenga que avisar cuando salga de la escuela a la Está bien, mamá o al o- papá, ya estoy libre, vénganme a buscar. O el hecho de la billetera virtual, el Sí, no darle dinero en efectivo. sí. Hay cuestiones que facilita. Ahora también hay tecnologías para limitar los usos. Claro. Ergo, uno puede, por ejemplo, en una de las cosas que yo peleo en mi institución es que no se puedan entrar a páginas que no sean y no tengan que ver con lo científico, con lo informativo, con, con el sistema que uno utiliza para evolucionar y punto. Claro. Y no es una restricción a la hora de un trabajo, no, es decir, bueno, desde acá no sé, yo me garantizo de que de esa manera no ingresen a determinadas páginas. Ahora, eso suena idílico. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, pero no es prohibitivo, porque también el profesional puede tener un celular y hacerlo lo mismo. Sí, Ahora, sabrán que usa su tiempo. Pero voy a esto, es educación. A nadie se le ocurre ponerse, bueno, creo yo, a ponerse a mirar páginas pornográficas, juegos, mientras está trabajando. Entonces, si existen limitaciones electrónicas para mediar eso, ¿por qué no hacerlo? En vez de prohibir. Obviamente le dejás la billetera virtual que la puede usar con el wifi de la institución, esto de que tiene que mandar un mensaje de emergencia. Si le llega una alerta Pero, meteorológica, sí, a ver, que también se está también. implementado para eso. Claro. Por eso digo, tiene muchas utilidades en pro y no tantas en contra. El tema es que lo que está en contra, aparte entra en juego lo que prohíbo llama la atención, Sí, sí. que es Por un eso, mecanismo... en el editorial yo hacía referencia a esto. Ujú, Cuestionamos al adolescente, ujú. pero no cuestionamos a quien le posibilita al acceso. adolescente llegar a consumir, ¿no? Exacto. Exacto, porque vos, por ejemplo, está bien, un comercio que vende a menores, tiene el cartelito en la puerta. Ahora, el problema es la moral y la ética de la persona, que se pierde una venta para no venderle a un menor. Claro. Si el Entra en pibe va juego- con un envase vacío de cerveza. Me mandó mi papá. Sí, exacto. No, decirle a tu papá que venga. Y ahí está lo no ser hipócrita. Mi padre, yo iba hasta el almacén a media cuadra a comprar, pero yo iba a media cuadra y el almacenero nos conocía, sabía que uno no consumía. Ahí Claro. está el punto. El almacenero te miraba desde que salías hasta que llegabas a tu casa. Era en Pero otra época. Era otra época. En otra época. En Era Neuquén otra éramos época. 14, pero Sí. a lo que voy es eso. Era otra época. Ahí está el tema de la hipocresía. ¿Qué se educó? ¿No es cierto? ¿Qué es lo permitido para un chico? ¿Qué es lo no permitido? Esto de las normas, las reglas, ¿no? ¿Hasta dónde se le da acceso a un chico a la información? ¿Cuánta información puede manejar ese cerebro? ¿Cuánta capacidad de discernir sobre todos sus actos? Empieza la cascada de eventos que suceden después luego de, por ejemplo, esto, prohíbo. Bueno, prohíbo, fenómeno, pero como primer manotazo, digamos, frenemos. Y empecemos a diseñar determinadas estrategias que nos permitan pensar a largo plazo y decir, bueno, ¿dónde tenemos que reforzar? Esto, como yo te decía hoy, llega un paciente y no es el problema el que tome cerveza o el que consuma marihuana, sino el hecho es por qué lo está haciendo. Uno tiene que ir más a fondo y creo que es un poco lo que, obviamente, yo recién lo hablaba
con una persona donde esto, ¿no? Los tiempos tal vez de lo legislativo, la burocracia, no son los tiempos de la gente, ¿no? Lo mismo que los tiempos de la justicia, no son los tiempos de la gente, pero la inmediatez con la que tenemos que ir a resolver problemas, después nos las traen a nosotros. Y somos los prohibidores también, ¿no? Esto de no salir, no esto, no, tenemos que modificar un montón de conductas sobre la persona, cambiar hábitos, que también tenemos que trabajar con la familia. Y es donde más fuerte trabajamos. Porque si hay un chico que está consumiendo, claramente, en una mirada sería más sistémica dentro de la psicología, Sí, por sí, ejemplo, sí. es, bueno, este es el síntoma de la familia. ¿Por qué ese chico consume? Por eso yo decía hoy la frase incómoda, ¿qué educamos? ¿No? Es incómoda porque, a ver, uno como padre también le sucede. Yo hoy le postergué ir a comprar los útiles a mi hija, bueno, porque teníamos la entrevista, bueno, reacomodamos el horario, se lo explica, es trabajo, es con lo que voy a pagar tus útiles, ¿me entendés? O sea, tiene la lógica, no es el... Y que uno no lo posterga, sino que, bueno, a ver, lo ponemos en un orden de prioridades, porque no puedo manejar tu agenda, por ejemplo. O sea, No, se te digo, entiende, el ejemplo se entiende es perfectamente. básico, ¿no es cierto? Ahora, si mi hija, en vez de yo dejarla que mire videos, yo le anulo por los videitos que mira, porque también hasta dónde uno puede sacarle la tecnología. Usa mi cuenta de YouTube, le bloqueo y le anulo lo que no quiero que vea. Sí, sí. Si por las tarde-noche, cuando yo llego del trabajo, bueno, después de cenar, bueno, nos ponemos a bailar con los videos. ¿Sí? Bastante ridícula la escena, por cierto. No, pero sucede, a ver. Pero es un lindo ejercicio. Juego con el chico. Mi nieto lo te hace bailar. Sí, ve. está bien. Pero digo, eso es simple ejemplo de cómo utilizar en algo pro la tecnología. Está bueno. Antes nos jugábamos en el estanciero, antes jugábamos en la palabra cruzada, antes jugábamos en carrera de mente. Pero por Dios. Y también uno después luego lo va a hacer, obviamente. Pero ahí está el hecho de utilizar la tecnología. Tampoco es que uno se le escapa algo, porque tampoco hay que ponerlo desde el lugar de lo perfecto, ¿no? Porque en esto de no ser hipócrita y ser realista, muchas veces el chico está jugando, haciendo algo y, bueno, tomá, pero es un instante y después luego se lo quito, porque es real cómo cambia la conducta. Sí. Es muy importante. Ahora, cuando el chico, como consecuencia de esto, llega a la deserción escolar. Pasó un montón ahí. Ahí sí que es complicadísimo, Sí. ¿no? Sí, uno lo primero que se pregunta es cómo se llegó hasta ahí. El tiempo en la psiquiatría, o en todas las esferas de la vida, creo yo que es algo importante. Cómo tu hijo llega a no ir más a la escuela o que sea el primer llamado de alerta a la familia desde el colegio, che, está libre, este flaco no viene, ¿qué onda? ¿Está enfermo? ¿Se mudaron? Sí. ¿Cómo llegás a ese punto, no? Sí. Yo puse, en varias oportunidades puse como ejemplo, yo tengo amigos que están viviendo afuera y bueno, cuando llegaron a su lugar de residencia en Estados Unidos, el hijo faltó 2 días a la escuela. Entonces, faltó 2 días porque estaba enfermo. Al tercer día le golpean la puerta. Abre la puerta a la mamá y está la policía. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Le dice al policía. No, señora, ¿qué le pasa a usted que su hijo no va a la escuela? Exacto. El policía le fue a preguntar. Exacto. Acá pasan meses, a lo mejor, che, hace un mes que no viene. Y tal vez tenemos el recurso mal utilizado. Pero claro que lo tenemos. Pero Porque ¿cómo eso es no vamos a importante tener el también recurso entenderlo, si sabemos de la inasistencia? Exacto. Por eso digo, ahí tenés la tecnología. El chico no va a la escuela. Bien, ese padre tiene, hoy por hoy, el 80% de la población tiene acceso a un teléfono. La utilización del teléfono en Argentina es enorme. Bueno, tan simple como comunicarse, el gabinete psicopedagógico, che, la preceptora, la maestra, che, fulanito no viene. Porque después nos solemos accionar tarde, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en esto que yo te decía hoy del sistema de trabajo del centro nuestro, estoy gestionando la utilización del mismo sistema de la provincia, porque nosotros tenemos mucho paciente que consulta al 148, bueno, a todas las líneas telefónicas de emergencia, las guardias.
que los profesionales que lo van a atender tengan la misma información. Por ejemplo, es tan simple como utilizar en un buen propósito la tecnología. Yo, de hecho, vos decías en el afuera, me tocó ir el año pasado a Ámsterdam y uno la vive como la ciudad del libertinaje y lejos de eso. La palabra no es no. El horario del otro es el horario del otro. Pedís un sándwich fuera del horario de la que ya cerró la cocina y no importa. Ahí tenés, andá a comprarte nada, que es tu problema. Es el respeto del otro, el límite, los lugares donde se vende la marihuana, ¿no? No podés salirte de las normas, los lugares que están reservados son esos y puramente. No podés mover la silla y literalmente una línea, hasta a veces imaginaria, por el cambio del color del adoquín o el cambio de la forma del adoquín, es el límite del lugar. Se consume ahí. Pasaste del otro lado, vas detenido. Entonces, yo no lo podía creer. Yo me tocó presenciarlo fuera del hotel, tomando mate como buen argentino, en la vereda del hotel. Y porque una persona salió de la plaza donde estaba permitido el consumo, lo detuvieron. Entonces, ¿de dónde salió la policía? No me preguntes. Ahora, vinieron y lo detuvieron, porque estaba consumiendo por fuera del lugar permitido. Entonces, creo que si nosotros aprendemos a convivir en sociedad, a respetarnos, a trabajar en sociedad, a esto, el límite de que el almacenero le diga, mira, prefiero perder 2 lucas, 3 lucas, pero no, pibe, porque te estoy haciendo un bien. A nadie se le ocurriría darle a un chico de 10 años la llave de un auto. Bueno, pensemos que no. Sí, bueno. Pero digo eso, es como que el chico, porque tiene el dinero, va a la concesionaria y compra el vehículo, ¿no? O sea, hay determinados patrones en la ley que tienen que ver con eso. Entonces, la realidad es educar, socializar, educar mucho a la sociedad, educar mucho a los padres, que consulten temprano, que estén sobre el chico, no creer y confiar. Muchas veces, ojo, por eso yo lo digo, del no lugar de decir uno hace todo correcto, sino el hecho de que también uno entiende que la carga laboral hoy es mucha, que tiene que tener 2 o 3 trabajos una persona. Entonces, bueno, ¿cómo lograr tiempo de calidad, por más que sea poco? ¿A quién dejo tutoreado a mis hijos? ¿Cómo trabajar eso en la familia? Tal vez es lo más sencillo. Pero lo que sí ha cambiado mucho la familia, porque ahora, no, en la época de mi madre, bueno, con la casa, nosotros éramos 5 hermanos, con la casa le sobraba el trabajo, pero ahora, aunque tenga 5 hijos, sí, la mujer también trabaja. Sí, por supuesto, por eso lo digo. Antes el rol materno, abocado a la casa, solucionaba mucho. Hoy la mamá, teniendo que salir a trabajar, tal vez tiene que dejar hasta una niñera, o si en el mejor de los casos, ¿no? Una niñera, Sí, alguien sí, que sí. cuide, una persona que limpia. Al mayor o al mayor tutoreando al resto. Pero también ahí está, si ese mayor no estuvo bien cuidado, ¿no? Porque también nosotros, a ver, lo llevamos hoy a la sustancia, nosotros también vemos un montón de otras situaciones, como situaciones de abusos por cuidadores, que tienen que ver con esto de tomar conciencia a quién dejo, quién no dejo, ¿no es cierto? Y bajar esta información, que se naturalice y que no. Es tan simple como observar eso. Bien, yo cerraba el editorial diciendo, cuando la tragedia golpea, diremos que fue una sorpresa, y es la mayor mentira, no fue una sorpresa, fue desidia y fue negocio. Sí, la inobservancia. O sea, las cosas suceden por algo. Por definición, el accidente no existe. Está bien, sí. Debería ser algo prevenible. Sí, es cierto. Pero es bueno. Cierto. Una pregunta fuera de todo esto. Vamos. ¿A ustedes también le unificaron salud mental con estupefacientes en Plotier o no? En realidad en Plotier la dinámica es, somos 3 psiquiatras en el momento y un grupo de lo que se denomina psicosocial, ¿no es cierto? Son psicólogas y trabajadoras sociales que la verdad laburan un montón. Sí, me imagino. Bueno, se dedican a toda la parte que nosotros no nos podemos dedicar siendo menos recursos, ¿sí? Y obviamente nosotros abocados a lo psicofarmacológico, al control y al... ¿Tiene internación? Pero sí, tenemos internación y la realidad es que la tasa de internación está mucho más enfocada en el consumo que en la patología psiquiátrica per se. O sea, siempre, más allá de que está como
yo te decía comordio, ¿no? Como agregado a la enfermedad, te diría que la mayor tasa viene desde el lado del consumo hoy. Bien. Bueno, doctor, le tengo que agradecer mucho que haya venido. Por favor. No va a ser la única vez que lo vamos a invitar. Que así sea, podemos traer porque más compañeros, colegas. hay varios temas más para hablar. Gracias, doctor. No, un gusto, la verdad. Que siga muy bien. Que tengan buena noche. El diálogo que manteníamos con el doctor Mariano Blanco, el doctor Mariano Blanco es el titular del Centro Norpatagónico de Salud Mental y trabaja además en el Hospital de Plotier. Vamos a ir a una pausa y en minutos estamos dialogando con el presidente de la Sociedad Vecinal Barrio Esfuerzo. Nos suena raro porque antes siempre lo conocimos como Toma Esfuerzo, ahora es Barrio Esfuerzo. Va a estar con nosotros Roberto Peralta. Ya volvemos. En cada rincón de Neuquén hay una historia que merece ser contada. Estamos en cada barrio, pueblo, región y en la provincia, brindando un espacio a las voces que construyen nuestra realidad. Espacio para todos. Con la mirada y el análisis de Pancho Casado. Lunes a las 21 en 24/7. Donde la realidad tiene su propia voz. Neuquén Informa. Noticias destacadas. De las 70.000 viviendas que construyó la provincia a lo largo de su historia, 50.000 nunca fueron pagadas. Así lo aseguró el gobernador Rolando Figueroa al anunciar que a través del programa Habita Neuquén se lograrán más de 20.000 soluciones habitacionales durante los próximos 2 años. No puede pasar desapercibido en la provincia del Neuquén la gente que cumplió sus obligaciones de pagar su casa. Nosotros en toda la historia de la provincia se han entregado 70.000 viviendas. 2.500 se cancelaron, alrededor de unas 7.000 se están cancelando, hay gente que está pagando y 50.000 no se han pagado, ni un centavo. Muchas gracias por haber cumplido lo que tenían que hacer. Más información en neuqueninforma.gov.ar.